¿Alguna vez te has preguntado cómo se percibe la diversidad racial en la Biblia? ¿Será que todos los pueblos, culturas y etnias forman parte del plan divino? En este vídeo exploraremos los orígenes de los pueblos africanos a la luz de las Escrituras y descubriremos el valor que Dios da a la diversidad. Al fin y al cabo, cada grupo lleva algo único y especial, reflejando la propia creación de Dios. Quédate con nosotros para entender cómo la Biblia no solo reconoce, sino que valora cada etnia, revelando que la diversidad forma parte de un propósito mayor. Si buscas respuestas sobre el papel de los pueblos africanos y la riqueza de la pluralidad en el plan de Dios, prepárate para una visión inspiradora y reveladora. Para entender el papel de los pueblos africanos en la Biblia, primero necesitamos conocer el contexto de diversidad que presentan las Escrituras. Desde el principio, la Biblia nos da una visión del mundo donde la pluralidad de los pueblos no solo existe, sino que es deseada e intencional. En Génesis, tras el diluvio, tenemos la dispersión de los descendientes de Noé, un hito que explica la diversidad de naciones. Cada uno de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, dio origen a diferentes linajes, formando naciones y culturas diversas que se extendieron por distintas regiones. Este pasaje indica que Dios planeó la humanidad como una multiplicidad de culturas, idiomas y pueblos, cada uno con su propósito y características únicas. Entre estos linajes, el de Cam es especialmente significativo cuando buscamos entender las raíces de los pueblos africanos. Cam, uno de los 3 hijos de Noé, se describe como el ancestro de varias naciones importantes en el contexto bíblico, incluyendo Canaán, Egipto y otros pueblos africanos. La Biblia menciona a estos grupos en varios momentos, como Egipto, una civilización africana que aparece en episodios centrales, desde la época de los patriarcas hasta la vida de Jesús. Estos pueblos africanos desempeñan papeles relevantes en la narrativa bíblica, y su presencia evidencia que el plan divino ya contemplaba una rica diversidad étnica desde el inicio de la historia humana. Es interesante notar que, a medida que la Biblia narra la trayectoria de los patriarcas y de las tribus de Israel, también teje constantes interacciones entre ellos y otros pueblos, incluidos los de origen africano. Abraham, por ejemplo, tuvo contacto con Egipto en varias ocasiones, y el propio José, uno de los grandes líderes bíblicos, tuvo una vida marcada por su experiencia en la tierra de los faraones. Estas interacciones y alianzas muestran que el pueblo de Dios siempre estuvo rodeado de otras culturas y etnias, indicando una visión de inclusión y reconocimiento mutuo, en la que diferentes pueblos forman parte de una misma historia sagrada. Esta diversidad étnica también se menciona en la trayectoria del pueblo de Israel, que se ve rodeado de otras naciones y muchas veces interactúa con ellas. Esto no es solo una coincidencia histórica, sino un reflejo de la creación intencional de Dios, que nos muestra que Él valora y reconoce la contribución de todos. La Biblia no trata la diversidad como un problema a superar, sino como una característica de la creación que enriquece la vida y revela la grandeza de Dios. En Deuteronomio y en los libros de los profetas, vemos referencias a naciones extranjeras que, de distintas maneras, interactúan con Israel y contribuyen a la narrativa bíblica, evidenciando un plan divino que contempla la inclusión. Además, en el Nuevo Testamento, la diversidad de los pueblos se hace aún más clara y profunda. Jesús, en su jornada, interactúa con personas de diferentes orígenes y culturas. Él acoge y valora a cada uno, sin importar su etnia o nacionalidad. Ejemplos como el de la mujer samaritana y el centurión romano ilustran una actitud de apertura y respeto que demuestra el valor intrínseco de cada persona.
El mensaje de Cristo con ello se expande más allá de una única nación o etnia, revelando que el amor de Dios está destinado a todas las personas. Este contexto histórico y bíblico muestra que la diversidad no es solo una realidad física, sino una expresión de la obra de Dios. Desde el Antiguo Testamento, pasando por los patriarcas hasta la Iglesia primitiva, vemos una diversidad de naciones y pueblos que juntos forman parte de un plan mayor. Esta pluralidad, cuando es bien comprendida, nos acerca a una visión más amplia de lo que significa ser imagen y semejanza de Dios. Al fin y al cabo, cada pueblo y cada cultura reflejan un aspecto de la grandiosidad del Creador, enriqueciendo el mundo y proporcionando una experiencia de unidad en la diversidad. A lo largo de este video exploraremos más sobre cómo la Biblia destaca esta pluralidad y cuál es el papel de los pueblos africanos dentro de este contexto. Nuestra jornada no trata solo de historia o geografía, sino del propósito que Dios coloca en la diversidad y en el valor de cada nación. Esto nos prepara para entender cómo la Biblia menciona y valora directamente a los pueblos africanos y cómo, al reconocer esto, podemos ver la diversidad a nuestro alrededor como parte del plan divino. Al profundizar en nuestra comprensión de la diversidad en la Biblia, encontramos referencias que destacan directamente la presencia y la importancia de los pueblos africanos. Estos grupos no solo aparecen en la narrativa bíblica, sino que desempeñan papeles significativos que reflejan su valor dentro del plan divino. Un ejemplo emblemático es el de la reina de Saba, una figura de origen etíope, cuya visita al rey Salomón se registra como uno de los encuentros más fascinantes del Antiguo Testamento. Saba es retratada como una reina sabia y próspera que busca la sabiduría de Salomón y al encontrarlo muestra su reverencia a Dios. Este pasaje ilustra no solo el respeto y la admiración entre culturas, sino también el aprecio divino por otras naciones, representadas por la reina africana. Otro ejemplo significativo es Simón de Cirene, un hombre africano mencionado en el Nuevo Testamento, que tiene el privilegio de llevar la cruz de Jesús en el camino al Gólgota. Simón, un judío de origen africano, estuvo presente en uno de los momentos más cruciales de la historia cristiana, demostrando la cercanía y el involucramiento de los pueblos africanos en la trayectoria de Cristo. Su presencia no es accidental, sino que revela que personas de diferentes orígenes estaban involucradas en los momentos centrales del ministerio de Jesús, reflejando la amplitud y la inclusión del plan de salvación. Esta inclusión de Simón sirve como un símbolo poderoso de la importancia de los pueblos africanos en la narrativa bíblica y en el mensaje de redención. La propia tierra de Egipto, una de las civilizaciones más antiguas e influyentes de la historia, ocupa un papel central en el Antiguo Testamento. Desde Abraham hasta Moisés, Egipto es el escenario de eventos decisivos para el pueblo de Dios. José, por ejemplo, se convierte en líder en Egipto y a través de su posición salva a su familia del hambre, garantizando la continuidad de la línea que más tarde formaría el pueblo de Israel. La presencia y la relevancia de José en Egipto demuestran que Dios obra a través de las naciones, incluyendo a los pueblos africanos, para cumplir sus propósitos. Esta conexión entre Egipto e Israel representa una vez más que la Biblia ve la diversidad de naciones y culturas como parte del plan divino, donde cada pueblo desempeña un papel específico y significativo. Además de Egipto, otras naciones africanas se mencionan como parte del contexto bíblico. Nubia o Cus, por ejemplo, se menciona varias veces como una nación fuerte y respetada. En los Salmos y en los Profetas vemos a Dios mencionando la región de Cus, no como un territorio lejano e insignificante, sino como parte integrante de la creación divina y merecedora de respeto.
Isaías, en su profecía, incluye a Nubia entre las naciones que honrarán a Dios, reforzando que la diversidad de las naciones es algo deseado por Dios y que todos los pueblos tienen un lugar en el plan divino. Esta presencia frecuente de los pueblos africanos en la narrativa bíblica muestra que la Biblia no solo reconoce su existencia, sino que los valora como socios de la historia sagrada. La inclusión de los pueblos africanos en la narrativa bíblica también se extiende al Nuevo Testamento. Además de Simón de Cirene, vemos la historia de un eunuco etíope registrado en Hechos de los Apóstoles, que busca entender las Escrituras y posteriormente se convierte en uno de los primeros conversos al cristianismo fuera de Israel. Este encuentro entre el eunuco etíope y el apóstol Felipe es un hito en la expansión de la fe cristiana y demuestra el alcance universal del mensaje de Cristo. Al bautizar al eunuco, Felipe reafirma que el Evangelio es para todos los pueblos, incluidos los africanos, independientemente de su origen o estatus social. Este evento, ocurrido en un camino en el desierto, es un poderoso testimonio de que el mensaje de Jesús trasciende fronteras y llega a todas las culturas. Estas menciones bíblicas a los pueblos africanos no son accidentales, reflejan una visión amplia de la creación de Dios y su aceptación y valoración de todos los pueblos. Cada una de estas historias revela que, en la narrativa bíblica, la diversidad es una realidad divina, donde todas las culturas y naciones se entrelazan para formar una historia única y sagrada. Los pueblos africanos, con sus contribuciones y presencia a lo largo de las Escrituras, son testimonios de la intencionalidad de Dios al crear una humanidad diversa. Este reconocimiento fortalece la comprensión de que la Biblia no separa ni excluye, sino que incorpora a todas las naciones en su plan. Al ver estos ejemplos, recordamos que Dios no hace distinción entre los pueblos. Cada uno, con su origen y su cultura, trae una expresión diferente de la creación divina que se complementa en la narrativa mayor del plan de Dios. Este entendimiento nos conduce a una visión más amplia e inclusiva de la fe, donde todos los pueblos son llamados a participar en el reino de Dios. De esta forma, la presencia de los pueblos africanos en la Biblia sirve como un poderoso recordatorio de que el amor y la salvación de Dios están disponibles para todos y que la diversidad étnica y cultural es un elemento fundamental en el propósito divino. Al explorar la presencia de los pueblos africanos y otros grupos en la Biblia, surge una pregunta central: ¿por qué Dios elegiría crear una humanidad tan diversa? La Biblia nos ofrece una respuesta profunda y reveladora, mostrando que la diversidad es, en realidad, una manifestación de la propia grandeza y amor divino. Cada cultura, cada idioma y cada tradición representan facetas únicas de la creación que, en conjunto, reflejan el carácter de Dios de una manera más completa. Esta diversidad no es un accidente. Es una expresión de la obra intencional de un creador que valora la variedad y ve en cada pueblo una contribución única a su plan mayor. En el Antiguo Testamento, pasajes como los de Salmos e Isaías reflejan esta idea al mencionar naciones de todas partes, incluyendo Cus, Egipto y otras regiones africanas, en un lenguaje de honor y respeto. En Isaías 19, por ejemplo, Dios declara una bendición sobre Egipto, llamándolo mi pueblo, y sobre Asiria e Israel, evidenciando que para Dios la diversidad de naciones forma parte de su creación intencional. Este pasaje demuestra que Dios no solo reconoce la pluralidad de los pueblos, sino que los valora y los incluye en su plan, como hijos y herederos de sus promesas. De esta manera, vemos que la diversidad étnica y cultural es más que una característica humana. Es un aspecto de la obra divina.
A lo largo del Nuevo Testamento, este propósito de inclusión y unidad en la diversidad se hace aún más claro con el ministerio de Jesús. Él se acerca e interactúa con personas de diferentes orígenes, incluidos samaritanos y romanos, desafiando la mentalidad exclusiva de su tiempo. En su conversación con la mujer samaritana, Jesús trasciende las barreras culturales y de género, demostrando que el mensaje de salvación y amor de Dios es universal. El ejemplo de Jesús nos invita a reconocer y a celebrar la diversidad, pues es una parte esencial del reino de Dios. Él no vino solo para los judíos, sino para todos los pueblos, mostrando que el plan de redención contempla la unidad en la multiplicidad. La diversidad también aparece en la visión final del Apocalipsis, donde Juan describe una escena en la que una multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas está reunida ante el trono de Dios, adorando en unidad. Esta imagen poderosa de todas las etnias unidas en adoración revela la belleza de la diversidad en el plan de Dios y el deseo divino de que todos sean acogidos en su reino. En lugar de una humanidad uniforme, Dios idealiza un reino donde cada cultura aporta su contribución única para la gloria de Dios. Este llamado a la unidad, sin la pérdida de identidad cultural, es un mensaje central para aquellos que buscan entender el propósito divino detrás de la diversidad. Este plan divino de diversidad también trae un mensaje de responsabilidad para los cristianos de hoy. Al reconocer que la pluralidad de culturas es una expresión del amor de Dios, estamos invitados a respetar, valorar y aprender de cada pueblo. La Biblia no nos llama a borrar o ignorar las diferencias, sino a aceptarlas como parte de un designio mayor. Cuando vemos la diversidad como algo sagrado, evitamos la discriminación y el prejuicio y, en su lugar, promovemos una comunidad donde cada uno es bienvenido y celebrado. Así, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural se convierte en un llamado al amor y la compasión, virtudes que reflejan el propio carácter de Dios. Por lo tanto, el propósito divino de la diversidad va más allá de una simple coexistencia entre culturas. Se trata de una convivencia armoniosa, donde cada persona, independientemente de su origen, es vista como parte de una familia espiritual mayor. Esta comprensión nos lleva a reflexionar sobre la importancia de abrazar y valorar la diversidad, pues, al hacerlo, estamos honrando el plan de Dios para la humanidad. La pluralidad es una bendición que nos enriquece y nos permite ver la creación de Dios en toda su complejidad y belleza. Al final, la diversidad no es un desafío a superar, sino una bendición a celebrar y un testimonio de la amplitud del amor divino. Al reflexionar sobre el propósito divino de la diversidad, somos conducidos a una enseñanza fundamental de la Biblia, la unidad en la inclusión. La Biblia no solo reconoce diferentes etnias y culturas, sino que nos instruye a vivir en armonía con ellas, promoviendo una unión que respete y valore a cada individuo. La convivencia entre judíos y gentiles en la iglesia primitiva es un ejemplo claro de esta unidad en la diversidad. En los primeros años del cristianismo, judíos y gentiles, que antes se veían con desconfianza, pasaron a adorar y a compartir la fe juntos, demostrando que el reino de Dios se construye sobre la aceptación mutua. Este nuevo paradigma trajo un mensaje poderoso sobre el amor y la acogida, valores que trascienden las barreras culturales. Esta misma lección aparece en las palabras del apóstol Pablo, quien, en sus cartas, refuerza la importancia de acoger y valorar a todas las personas. En Gálatas 3:28 afirma que en Cristo no hay judío ni griego, destacando que las divisiones étnicas y culturales no tienen lugar en la comunidad de fe. Para Pablo, la unidad en Cristo es lo que realmente importa, y esta unidad
abarca a todos los pueblos, independientemente de sus orígenes. Sus palabras nos recuerdan que la diversidad étnica y cultural no debe ser una fuente de separación, sino una invitación a la inclusión, donde cada persona es reconocida como parte integrante de la familia de Dios. El mensaje de Pablo no solo anima, sino que desafía a los cristianos a ver la diversidad como un reflejo de la propia creación divina. En el contexto actual, este mensaje de inclusión y unidad sigue siendo extremadamente relevante. Vivimos en un mundo donde las diferencias a menudo se ven como obstáculos y donde el prejuicio y la discriminación aún persisten. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios desea una comunidad donde cada cultura y etnia sea respetada y valorada. Cuando vemos la diversidad a nuestro alrededor como una expresión del amor de Dios, promovemos un ambiente de acogida y compasión, donde cada persona se siente parte de algo mayor. Esta postura de aceptación no es solo un ideal cristiano, es una práctica que transforma y cura, permitiendo que cada uno encuentre su lugar en el plan divino. Además, la unión en la diversidad nos permite crecer y aprender unos de otros. Cuando abrazamos la pluralidad de culturas y tradiciones, ampliamos nuestra perspectiva sobre el mundo y sobre la propia fe. La Biblia nos invita a ver a cada individuo como un reflejo único de la creación de Dios, dotado de dones, experiencias y conocimientos que enriquecen a la comunidad en su conjunto. Al vivir en unidad con personas de diferentes culturas, tenemos la oportunidad de fortalecer nuestra fe y profundizar en nuestra comprensión del carácter divino, que es multifacético e incluye a toda la humanidad. De esta forma, la diversidad se convierte en una fuente de aprendizaje y crecimiento espiritual, una expresión de la amplitud del amor de Dios. La inclusión y la unidad, sin embargo, requieren un esfuerzo consciente. La Biblia nos llama a ser agentes de paz y reconciliación, dispuestos a superar barreras y a construir puentes. En Efesios 4:3, Pablo anima a los cristianos a esforzarse por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esta exhortación no es una tarea fácil, pero es esencial para quienes desean vivir en armonía con el propósito de Dios. Al buscar la paz y la unidad con los demás, demostramos nuestra fidelidad al plan divino y honramos el llamado de ser embajadores del amor de Cristo. Este compromiso con la unidad, incluso en medio de la diversidad, refleja la propia naturaleza de Dios, quien nos ama a todos de forma única y personal. Así, al practicar la inclusión y buscar la unidad, estamos viviendo las enseñanzas bíblicas y contribuyendo a un mundo más justo y compasivo. La Biblia nos enseña que, en Cristo, no existen barreras que nos separen. Al contrario, somos invitados a formar parte de un cuerpo único, donde cada uno contribuye con sus dones y talentos para el bien de todos. Esta unidad no borra las diferencias, sino que las celebra, creando una comunidad donde cada persona es vista como indispensable. La verdadera inclusión nos lleva a un amor que trasciende la mera convivencia, transformando nuestras actitudes y reflejando la luz de Dios en un mundo que necesita desesperadamente ese mensaje de unidad. Al ver cómo la Biblia valora la diversidad y la unidad entre los pueblos, nos lleva a reflexionar. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida hoy? El mensaje de inclusión y respeto por la diversidad no es algo distante. Puede vivirse en nuestro día a día y en nuestras comunidades. La Biblia nos enseña que cada persona es una creación única de Dios, portando rasgos y dones que reflejan la obra del Creador. Por lo tanto, vivir según los principios bíblicos significa abrazar la diversidad a nuestro alrededor, valorando cada cultura y cada etnia como expresiones del amor divino.
Uno de los primeros pasos prácticos es cultivar una mentalidad de respeto y acogida. En las relaciones familiares, en el entorno laboral o en la iglesia, es importante escuchar y aprender de quienes tienen orígenes diferentes a los nuestros. Este respeto no es solo una cuestión de educación, sino una demostración de amor cristiano. La Biblia nos llama a amar al prójimo como a nosotros mismos, y ese mandamiento incluye respetar la individualidad y la cultura de cada uno. Al escuchar las experiencias e historias de personas de otras etnias, somos enriquecidos con nuevas perspectivas y ampliamos nuestra visión sobre la vida y sobre la fe. En la iglesia, por ejemplo, la diversidad debe ser celebrada. Cada persona trae consigo una bagaje única de vivencias y tradiciones, y esta pluralidad enriquece la experiencia de adoración y comunión. Un ambiente eclesiástico que valora la diversidad es un reflejo del reino de Dios, donde todas las naciones y pueblos tienen su lugar. Los líderes religiosos pueden desempeñar un papel importante al fomentar la inclusión y al promover un espacio donde todos se sientan bienvenidos, independientemente de su origen. Esta práctica de inclusión fortalece a la Iglesia en su conjunto, promoviendo la unidad y creando una comunidad donde cada uno es valorado. Además, es importante promover la diversidad en el ámbito social, buscando interactuar y construir puentes con personas de diferentes orígenes culturales. La Biblia nos invita a ser agentes de paz y reconciliación, y esto incluye abrir el corazón y la mente a aquellos que tienen perspectivas diferentes a las nuestras. Este ejercicio de empatía y apertura es una expresión práctica del amor de Dios, que nos invita a vivir en armonía con todos. Cuando promovemos la inclusión y valoramos la diversidad, estamos reflejando el carácter de Dios en nuestras actitudes y acciones, creando un ambiente de respeto y acogida. En el trabajo, valorar la diversidad puede transformar la manera en que tratamos a nuestros compañeros y afrontamos las situaciones del día a día. Un equipo diverso tiene el potencial de generar ideas innovadoras y soluciones creativas, ya que cada persona aporta una visión única y un enfoque diferente para resolver problemas. Al valorar la diversidad, no solo estamos siendo éticos, sino también contribuyendo al crecimiento y éxito de nuestra organización. Esto también es una forma de vivir nuestra fe en el entorno profesional, reconociendo y respetando la individualidad de cada compañero como un reflejo de la creación divina. Otro aspecto importante es la educación de los más jóvenes. Niños y adolescentes están en fase de formación de valores, y enseñar sobre la importancia de la diversidad y el respeto por las diferencias es esencial para crear una generación que viva los principios bíblicos de inclusión y amor. Padres, profesores y líderes comunitarios pueden animar a los jóvenes a aprender sobre otras culturas, a valorar la pluralidad y a ver el mundo como una gran familia. Esta educación no solo moldea el carácter de los jóvenes, sino que también fortalece a la sociedad, promoviendo un ambiente donde todos se sientan aceptados y respetados. Valorar la diversidad también nos lleva a combatir los prejuicios y estereotipos que muchas veces nos alejan unos de otros. La Biblia nos llama a amar incondicionalmente, y eso significa mirar más allá de las apariencias y ver el valor intrínseco de cada persona. Cuando superamos barreras de prejuicio y discriminación, estamos siendo fieles a la enseñanza de Jesús y promoviendo un ambiente donde todos puedan florecer. Esta práctica de amor y aceptación no solo transforma nuestras actitudes, sino también la vida de quienes nos rodean, creando una sociedad más justa y compasiva. Finalmente, valorar la diversidad nos invita a ver el mundo con los ojos de Dios, quien ama a cada persona con un amor infinito y personal. Al aplicar estas enseñanzas bíblicas en nuestra vida cotidiana,
estamos viviendo de acuerdo con el plan de Dios y reflejando su luz en un mundo que necesita desesperadamente aceptación y compasión. La Biblia nos llama a ser luz y sal en la tierra, y eso incluye vivir de manera que nuestras actitudes inspiren y transformen el ambiente a nuestro alrededor. Que podamos, por tanto, abrazar la diversidad como parte del propósito divino, convirtiéndonos en agentes de paz y reconciliación donde quiera que estemos. A lo largo de este video, hemos explorado la profundidad y la belleza de la diversidad que Dios creó. Desde los primeros relatos bíblicos hasta las grandiosas visiones del Apocalipsis, vemos que la pluralidad étnica y cultural no es una casualidad, sino un reflejo del plan divino, donde cada pueblo y cada cultura llevan un propósito y una misión únicos. Esta comprensión nos invita a celebrar y valorar la diversidad como parte esencial de la obra de Dios. La Biblia nos muestra que el amor de Dios trasciende todas las fronteras, uniendo a personas de diferentes orígenes en un solo propósito. Cuando acogemos y respetamos la diversidad a nuestro alrededor, estamos reflejando el propio carácter divino y contribuyendo a un mundo más compasivo e inclusivo. La unidad en la diversidad no es solo una meta espiritual, sino un llamado práctico a vivir el amor cristiano en todos los aspectos de nuestra vida. Que podamos entonces reconocer el valor de cada cultura, etnia y tradición como expresiones del amor y de la creatividad de Dios. Al abrazar la diversidad, estamos honrando el plan divino y viviendo el verdadero significado de la fe cristiana. Y que este viaje de inclusión y respeto continúe, inspirándonos a ser luz en un mundo que necesita paz, comprensión y aceptación.